Buenas tardes, soy Belén Cancino. Me da mucho gusto recibirlos esta vez para platicar como parte de nuestras entrevistas con todos los candidatos a diferentes puestos de elección popular en este proceso electoral. A Alejandro Armenta Mier, candidato al Senado de la primera fórmula de la coalición Juntos Haremos Historia. Candidato, bienvenido. Gracias Belén, a Chava, a Víctor, por esta oportunidad que nos brinda. Muchas gracias. Por supuesto también, gracias candidato. Saludo a Salvador Ríos, jefe de información del Sol de Puebla. Belén, muchas gracias. Alejandro, bienvenido. Gracias, Salvador. Y a mi compañero Víctor Hugo Juárez. ¿Qué tal, Belén? Víctor, Bienvenido. qué gusto verte. Bienvenido también. Candidato, bueno, pues para comenzar quisiera preguntarle, la imagen de los legisladores es de las más desprestigiadas en México. ¿Qué hará Alejandro Armenta para no ser uno más de esos políticos en los que la gente no considera que encuentra un buen representante, un digno representante? Yo aspiro a ser un senador congruente, fuerte, comprometido con los poblanos y representar con dignidad, hacerle justicia a los poblanos. Eso espero, a eso aspiro y estoy comprometido, estoy claro de qué es lo que se tiene que ir a hacer al Senado. El Senado de la República representa a todas las entidades, es el representante de las entidades en el país, frente al país y frente al mundo. En ese sentido, tengo claro temas centrales que tienen que ver con el combate a la corrupción y la distribución equitativa de la riqueza desde la ley de ingresos, donde a diferencia de los diputados, sí participa el Senado, pero donde vamos a poder tener injerencia para combatir la corrupción que hay en el país, del lado de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Belén. Alejandro, platícanos 3 iniciativas que tú pudieras mencionar que está dentro de tu plan de trabajo y que incidan directamente en el estado de Puebla. La ley de austeridad gubernamental, la primera, la ley de obra pública, que vamos a promover, y una serie de reformas, no nada más 3, una serie de reformas. Hay una ley para el federalismo hacendario y la ley de disciplina financiera, que implica el proceso de endeudamiento que tienen los municipios y los estados, donde no se ha respetado el Sistema Nacional de Planeación Democrática. ¿Qué significa esto? Que los recursos que disponen los gobernantes se han ocupado para cosas distintas a las necesidades prioritarias. ¿Cuáles son? Inversión productiva, educación, salud, seguridad, rescatar la inversión productiva en el campo. Esos son los temas centrales. Las grandes inversiones que hay a nivel federal y a nivel estatal son inversiones para temas que no detonan el desarrollo. Los gobiernos no distinguen entre pobreza, marginación y vulnerabilidad, se confunden. No saben qué hacer frente a la pobreza y frente a la marginación porque la confunden, creen que es lo mismo. ¿Alguna de estas iniciativas incluye quizá mover algo del sistema de justicia penal, que ha sido también reclamo de los ciudadanos, que no ha caído en algunos puntos finos de la ley, no ha caído bien quizá en algunos ciudadanos? Bueno, el sistema de justicia en este país se ha colapsado por muchas razones. Primero, hubo una reforma que no atendieron los poderes ejecutivos en los estados y en el país. Esta reforma al sistema penal se hizo con suficiente tiempo, pero en los estados no se atendió adecuadamente la capacitación ni de los jueces, ni de las policías, ni de las autoridades ministeriales. Y en el caso de Puebla se desmanteló la cobertura de las agencias subalternas del Ministerio Público, donde de origen se inicia el proceso de denuncia de los ciudadanos. Los dejaron en estado de indefensión. Hay un enorme caudal de oportunidad en materia de justicia para los mexicanos. Y ante un estado de inseguridad, ante una ola de inseguridad que se ha desatado a nivel nacional y a nivel estatal, el sistema de procuración de justicia pues, es fundamental. Alejandro, en este sexenio que termina se habló mucho de las llamadas reformas estructurales. Quisiéramos saber cuál es tu postura concreta en 3 temas, en la cuestión del tema energético, tema laboral y tema educativo. En el tema educativo no hubo
desde mi punto de vista no hubo una reforma educativa, fue una reforma inquisitoria, punitiva, que persigue, es una reforma laboral que persiguió y que puso en el punto de los ataques a la comunidad educativa, principalmente a los maestros. Nosotros vamos a impulsar un modelo educativo desde la comunidad educativa, que son maestros, padres de familia y alumnos, a través de la estrategia que tiene Andrés Manuel López Obrador de atender la raíz del problema, que es la corrupción, la falta de distribución de la riqueza y desde luego los grandes problemas de salud, de alimentación y de pobreza que hacen que, por ejemplo, en Puebla, 90,000 estudiantes anualmente no puedan concluir sus estudios de primaria o de secundaria, o más grave aún, que 20,000 jóvenes universitarios no puedan construir su sueño universitario. Son ejemplos. En el tema educativo concretamente, ¿es un borrón y cuenta nueva o hay algunas cosas de las que existen en la reforma que se pueden implementar o se pueden mantener? Como administrador público y que he tenido la oportunidad de estar en la administración municipal como presidente municipal, en la estatal como titular de un organismo público descentralizado y centralizado, y en la administración pública federal, te puedo decir que sería un error el borrón y cuenta nueva. Más bien, hay instituciones educativas que hay que fortalecer y lo que tenemos que presentar es un modelo educativo acorde a la nueva realidad en nuestro país y a la competitividad global. El otro tema que me preguntas, Chava, es la reforma energética. Ya Andrés Manuel López Obrador, nuestro candidato y próximo presidente de la República, seguramente por el apoyo de la población, ha manifestado que se analizará el impacto de la reforma energética, porque esta reforma energética no puede permitir seguir saqueando al país. Necesitamos revisar qué es lo que está pasando con la extracción, qué está pasando con la investigación en materia de nuevos yacimientos. Tenemos que evitar seguir teniendo dependencia en el consumo de gasolina premium, como hoy sucede, al hecho de que el 90%, más del 90% de la gasolina premium la importamos. El país dejó de invertir, los gobiernos del PRIAN dejaron de invertir en las refinerías desde hace más de 30 años, desmantelando la industria petroquímica básica y secundaria. Necesitamos y vamos a apoyar desde el Senado de la República para que se rehabiliten las 6 refinerías y se construyan 2 más que ya tiene consideradas Andrés Manuel López Obrador. Solamente con el saqueo que quieren hacer en el aeropuerto de la Ciudad de México, alcanzaría para rehabilitar las 6 refinerías y construir 2 más. El tema laboral es el otro tema. Bueno, el tema laboral es un tema fundamental. Han habido una serie de modificaciones a la ley federal del trabajo y a todas las disposiciones constitucionales que ponen en estado de indefensión a los trabajadores mineros, a los trabajadores de la industria del campo, a los trabajadores que desde luego han sido lastimados en sus derechos, los llamados outsourcing y otra serie de mecanismos privatizadores han venido afectando desde luego a los trabajadores. En el tema de los trabajadores debemos de abordar con seriedad el incremento al salario mínimo. Debemos de considerarlo, pero también debemos de considerar el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, no solamente es incrementar salarios, sino también generar y fortalecer a los patrones, a los empresarios, para que puedan soportar esta posibilidad de incremento a la fuerza laboral. Candidato, como bien decía acerca de las facultades y la importancia del Senado, por eso quisiera preguntarle qué actitud debe asumir el Senado respecto a las decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump, especialmente en materia de política comercial. Mira, debemos de tomar una actitud soberana de respeto mutuo, pero no se va a lograr esto si no entendemos que el país
tiene que fortalecer su economía interna, su mercado interno. Hoy estamos tan vulnerables como el hecho de que no tenemos autosuficiencia alimentaria. Somos tan vulnerables que siendo el 5º país productor de petróleo, importamos gasolina. Es una vergüenza. Somos tan vulnerables que habiendo tenido una industria textil, se desmanteló en las últimas 2 décadas. Es decir, ha habido toda una estrategia desde el poder, para desmantelar el sector productivo secundario y primario. Nos hemos convertido en una nación prestadora de servicios. Lo puede acreditar si ustedes revisan el Producto Interno Bruto en Puebla, el 4.5% de aportación al Producto Interno Bruto en Puebla lo da el sector agropecuario. Es decir, no somos capaces ni siquiera de producir los alimentos que comemos. Tenemos una enorme oportunidad. Por eso, si queremos tener capacidad competitiva frente al exterior, primero tenemos que fortalecer la economía interna, el mercado interno, las unidades de producción, a los micro, pequeños y medianos empresarios, que son los generadores del 70% y 80% del empleo en el país, para poder entonces diversificar nuestro mercado de exportaciones. Hoy es muy cómodo. México, gobernado por el PRI y el PAN, ha mantenido una línea de confort de venderle a Estados Unidos, habiendo más de 36 acuerdos comerciales en el mundo, con Asia Pacífico, con el Mercosur, con la Comunidad Europea, con la Comunidad Árabe. Solo este gobierno voltea los ojos hacia Estados Unidos. ¿Saben por qué? Por los moches que les representa la venta de gasolina, por los moches que les representa, por los negocios que les representa la importación de maíz, de trigo, de sorgo, de cerdos, por los moches que les representa los grandes negocios que se han asociado con las transnacionales estadounidenses. Esa es la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer nuestra economía interna, fortalecer nuestro mercado interno, fortalecer a los micro, pequeños y medianos empresarios, activarlos en las cadenas productivas, prepararlos para la diversificación exportadora y entonces sí, voltear los ojos a países como India, China, que por cierto son los países más poblados del mundo, Europa, Asia, África y Medio Oriente. Alejandro, entonces también cómo defender desde el Senado a los migrantes mexicanos que pues, al final de cuentas quedan en medio de esta relación pues conflictiva con Estados Unidos, y cómo evitar también que más mexicanos vayan en busca del sueño americano. Bueno, esto que acabas de comentar es fundamental, Víctor, porque desde luego que Andrés Manuel ha propuesto que las embajadas, los consulados, tengan una defensoría jurídica de los migrantes. Tenemos que convertir las representaciones diplomáticas en espacios de defensoría jurídica, porque los mexicanos deciden salir del país principalmente para buscar oportunidades. Conozco a las comunidades mexicanas y latinas en Los Ángeles, en San Diego, en Nueva York, New Jersey, Pasay, en Washington. He estado también en Houston conviviendo con ellos, los conozco muy bien. De hecho, provengo de una familia migrante. Todos los hermanos de mi papá, de Izúcar de Matamoros, vivieron en New Jersey y Nueva York. Soy parte de una familia migrante y conozco perfectamente el problema. Por eso, uno de los temas centrales es fortalecer la identidad de los migrantes, primero, de los mexicanos y de los latinos. Lo hice como director del RENAPO al haber logrado la interconexión del registro civil con todo el mundo. Pero lo que hay que hacer ahora es hacerle justicia a los migrantes que sostienen la economía en nuestro país. Vamos a impulsar un proyecto desde el Senado de la República en vinculación con los diputados para participar de manera equitativa con las inversiones que hacen, con las remesas que aportan los migrantes. Eso es por un lado. Y por el otro, tenemos que fortalecer las comunidades. Combatiendo la pobreza y la marginación, vamos a combatir la migración.
El problema de la población es pobreza y marginación. Ese es el origen. Pobreza y marginación que se multiplica con la corrupción del gobierno. No podemos ver a los migrantes como a los becerros de oro. Lo que tenemos que ver a los migrantes los tenemos que ver como socios comerciales para el fortalecimiento del mercado interno. Así debemos de ver desde el Senado de la República a los migrantes, como socios comerciales para el fortalecimiento del mercado interno. Alejandro, pasando ya a temas, digamos que de coyuntura política y para los lectores del Sol de Puebla en este formato que estamos estrenando, me gustaría platicar un poco sobre tu aspiración política que tienes ahora, pero que en un principio estuvo ligada a buscar la gubernatura del Estado de Puebla. Ya ha pasado prácticamente 2/3 partes de este proceso electoral. Te preguntaría cómo te sientes como candidato al Senado y no como candidato a gobernador como originalmente lo habías proyectado. Salvador, mira, yo soy muy concreto en ese sentido y tengo 49 años de vida, tengo 34 de hacer vida pública, ya no me cuezo al primer hervor. Por lo tanto, desde luego que la aspiración legítima que tuve, que tengo, pues es una aspiración como cualquier mexicano, como cualquier poblano de participación. Para mí es un honor ser candidato al Senado. Sé que podemos hacer mucho. Quiero compartir los sentimientos de los poblanos que estoy escuchando en el caminar diario junto con Nancy de la Sierra. Quiero llegar al Senado a hacer las cosas que les sirvan a los poblanos y sé cómo hacerlo. Ya tengo claro a qué comisiones y en qué comisiones quiero participar para apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios, porque son los que aportan el mayor combate a la pobreza y marginación en nuestro país. Ya sé a qué comisiones quiero ir en el Senado para atender los problemas de inseguridad en el Estado desde el Senado. Ya sé a dónde tengo que tocar puertas en el Senado para apoyar al sector primario de la producción. Desde los 14 años me he dedicado a la actividad agrícola. En el ejido de San Cristóbal Hidalgo sembré mi primer hectárea de lechugas y sé lo que sufre un productor cuando trabaja 3-4 meses, cosecha, si le va bien, llega al mercado y lo que vendió no le alcanza ni para volver a sembrar, bajo el abandono del gobierno. Así es que tengo muy claro para qué quiero ir al Senado de la República y quiero ir para hacerle justicia a los poblanos. Pero digo, en el entendido, en el terreno humano, tú dijiste en un principio quiero ser candidato a gobernador. Y de pronto ves ahí a Luis Miguel Barbosa, ¿no sientes ahí como cierto celo de... Mira, ahí pudiste haber estado tú también? Tengo muchos años en esto, la verdad, y ¿saben qué? Cero mezquindad, cero simulación. He manifestado una actitud de respeto pleno en otros momentos, y lo puedo decir. He aspirado en otros momentos y he apoyado finalmente a los candidatos que en el PRI, en su momento, ocuparon posibilidades que yo tenía. Los apoyé sin mezquindad, sin simulación. Por eso tengo calidad moral para hablarle a los expriistas o a los priistas para que se vengan del lado correcto de la historia. Y muchos, cientos, miles de priistas hoy están apoyando a Morena porque los hemos llamado. Así es que hoy tengo calidad moral para hablar fuerte porque sin simulación, sin mezquindad, estoy apoyando a Luis Miguel Barbosa para que sea el gobernador en el estado y a Claudia Rivera Vivanco para que sea la presidenta municipal y a todos los candidatos a diputados y presidentes municipales. Es mi obligación apoyar a todos los candidatos de Morena, del PT y del PES. ¿Estás guardando tu aspiración 6 años? No, mira, si Dios nos presta vida, primero no. La verdad es que no. Como soy administrador público de profesión, soy muy focalizado. Cuando defino la lucha, y además me gusta la lucha de los deportes de contacto, del karate, estoy arriba de un tatami, que es el tapete de la competencia,
Ya saludé a mi adversario, le dije os, ya lo vi de frente y voy contra él con todo a ganar la contienda. Termina la contienda, lo saludo, me despido y a ponerme a trabajar como senador. No pienso en otra cosa más. Tengo disciplina formativa y no tengo problemas de trastorno político. Bueno, pero Alejandro Armenta Mier fue militante priista, ocupó varios cargos siendo candidato priista. ¿Cuánto tiempo fue priista? 32 años, 33 años. ¿Y qué extraña de ese partido? El PRI ya no existe como el partido nacionalista, solamente le quedaron sus documentos básicos. Por un lado el documento básico habla del nacionalismo y por el otro lado sus dirigentes cupulares entregan los recursos de este país a los extranjeros. El PRI se extravió. La dirigencia nacional del PRI entregó la elección en Puebla. Desde la elección de Blanca Alcalá, yo fui su coordinador de campaña y lo digo con claridad. El PRI nacional entregó a Blanca Alcalá. Y hoy, por eso llamo a los priistas y a los panistas honestos a que se sumen a la única opción de cambio verdadero que representa Morena, el PT y PES. Por eso los llamo, porque vean ustedes, ya si con Blanca Alcalá no quisieron hacer coalición el PT en ese entonces y el PANAL, solo el Verde, hoy la pregunta sería, ¿por qué después de 20 años de hacer coalición el PRI con el Verde, por qué hoy el PRI va solo después de 20 años? Chava, Víctor, Belén, a tu audiencia, es la primera vez en 20 años que el PRI va solo en una elección. Quiere decir que solo buscan proteger a su candidato presidencial y que en Puebla ya entregaron la plaza. Así es que no hago un llamado al voto útil porque no habría un voto inútil. No hago un llamado al voto inteligente porque no habría un voto tonto. Hago un llamado al voto consciente para que apoyen a la única opción de cambio verdadero que representa Andrés Manuel López Obrador, Luis Miguel Barbosa, Claudia Rivera Vivanco y todos los candidatos, las 6 boletas para que nos ayuden votando libremente. Hablando del PRI nacional, el sábado vino a Puebla un personaje que seguramente tú conoces muy bien, que se dice es tu padrino político, Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, vino en un evento a Tepeaca, de donde eres diputado federal, y hace señalamientos muy puntuales, muy precisos, no solo en contra tuya, sino también de Sergio Salomón, que también fue candidato a diputado local ahí, y los acusa de traidores, de traidores, y lo dice abiertamente, expresamente, que esas personas, en tu caso, nunca estuvieron de lleno en el PRI, y sobre todo que le dijeron que nunca iban a traicionar al PRI. ¿Qué le respondes a ese mensaje de Osorio Chong? Mira, no voy a responder al comentario del señor Chong. Solo que lo que voy a decir es que yo no he tenido padrinos políticos. Te voy a decir por qué. Nací políticamente el 9 de agosto de 1992 en un plebiscito para ser presidente municipal. Ahí nací. Yo no he sido producto de un capricho sexenal, ni soy producto de un estado emocional generoso de un gobernador. No, yo nací el 9 de agosto de 1992 en la plaza pública de Acatzingo como candidato en un plebiscito. Ahí nací, primero. Segundo, al señor Chong yo no le pienso contestar porque me reservo la enorme oportunidad de estar en tribuna para poder discutir objetivamente sobre lo que él define como lealtad y traición. Ellos traicionaron al PRI y ellos se asociaron con quien no debían de hacerlo. Yo estoy del lado correcto, estoy con la gente y estoy con el pueblo. Por eso soy fiel a mis convicciones y a los principios que siempre he tenido. Así es que no le voy a responder. Me espero. Ya que se serene un poquito, ya que se tranquilice. Lamento mucho que no haya aceptado ser candidato uninominal. Lo lamento, porque él no está compitiendo.
A él ya le regalaron la candidatura al Senado. Yo espero que los ciudadanos me den la oportunidad con el voto para poder ir a discutir los términos de traición y de lealtad que él tiene distorsionados. Ellos traicionaron, ¿no? Ellos traicionaron a la patria, traicionaron al pueblo de México, porque yo los ayudé a ganar la elección en el 2012. Fui coordinador de Enrique Peña Nieto en Puebla y traicionaron a los mexicanos. Eso lo dicen los poblanos y los mexicanos. La mayoría no puede estar equivocado. Vox populi, vox Dei. Tus anteriores compañeros de partido, estamos hablando ya de los priistas, pues dicen que estás tú en una posición muy confiada, que no estás haciendo campaña, que estás prácticamente inmerso en esta ola de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué aportas tú a la campaña de Morena para pues hacer justamente realidad este proyecto de nación que quieren hacer en Morena? Qué bueno que piensen eso. A mí me da gusto saber que están distraídos pensando que no estoy haciendo campaña. Soy el candidato que más ha caminado en el estado. Más ha caminado. De todos, de todos. Llevo casi 700 kilómetros recorridos. Hemos visitado, Nancy de la Sierra y tu servidor, más de 150 municipios. Hemos recorrido, he ido a caminar tianguis por tianguis. He ido a las plazas públicas de todas las cabeceras de distrito y los municipios de mayor peso electoral. Pero qué bueno que no se den cuenta, eso significa que vamos muy bien. ¿Sí? No crean que mi test de piel se debe a que me la he pasado en el campo de golf. No soy candidato de campo de golf. Ellos sí. Ellos sí, bueno, pues acuérdense que hasta le prestaron el helicóptero a uno de sus emblemáticos senadores. ¿Se acuerdan? Que salieron de Campo Marte en helicóptero para ir al campo de golf a saludar al presidente de la República. Yo no soy político de campo de golf, ni soy político de café. Si eso fuera, ¿ustedes creen que a los 22 años hubiera sido presidente municipal por plebiscito? No. Candidato, hace un momento comentaba que muchos priistas se han sumado con usted a su campaña a Morena. Sí, Belén. ¿Se los pirateó, se los voló, como diríamos coloquialmente? No, Belén, sería una ofensa a su inteligencia. Vivimos la era de la interconexión, vivimos la era post-millennials, vivimos la era del acceso a la comunicación. Hoy los ciudadanos pudieron ver en vivo lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en el Medio Oriente, lo que pasa en Rusia, lo que está pasando aquí en Puebla con la inseguridad en el norte del estado. Los ciudadanos están muy informados. Sería un atentado a su inteligencia pensar que yo me pirateo a alguien. No, estoy logrando coincidencias con miles de priistas. Me acabo de reunir, no lo puedo decir, pero me acabo de reunir con 2 exdirigentes estatales del PRI, lo digo públicamente. Pues ya debería de decir los nombres. Ante los ataques del exsecretario de Gobernación y hoy candidato pluri al Senado, que vino a saludarme, les quiero decir que hoy 2 exdirigentes estatales del PRI, se sumaron a nosotros. ¿Y cuándo los vas a mostrar públicamente? Pronto. ¿José Alarcón, uno de ellos? No, él fue destituido por... Pues mira, él es uno que lamentable, ¿no? La represión. Fue dirigente del PRI, pasó por compromiso. Sí, pero 2 más, entonces ya son 3. ¿Son 3? Sí, ya son 3. Más aparte de 2 más Estaba aparte contigo de... ahí y con López Obrador en una foto, ¿no? No, conmigo no, con mi botarga. Me parezco mucho, pero es mi botarga. Sí, eso a mí me emociona el hecho de que, y me da alegría el hecho de que miles de compañeros priistas hoy estén apoyando y estén del lado correcto de la historia. Andrés Manuel ya lo dijo y Barbosa también ya lo comentó. Ayuden al proyecto alternativo de nación, ayúdenos. No necesitan renunciar a sus partidos. No están más que haciendo lo correcto y pasando la elección podrán, si así lo consideran, porque además es un derecho, militar en el partido que quieran. ¿Quién se cree
quien se atreve a violentar el derecho humano a militar políticamente donde quiere. ¿Quién se cree? ¿Dueño de una voluntad? ¿Monarca? ¿Príncipe? ¿Faraón? ¿Quién se cree que puede acusar de traición por militar o no en un partido político? Dice la Constitución, los partidos políticos son instrumentos de la sociedad y de los ciudadanos para participar en los órganos de representación política. Creo que no leyó nunca la Constitución esta persona. Por último, candidato, ¿qué va a pasar si no llegas a ganar esta elección? ¿Cuál será tu futuro político? ¿Vas a regresar a la Cámara de Diputados? ¿Qué va a pasar contigo? Seguiré siendo poblano, pero vamos a ganar la elección. Yo no dudo que vamos a ganar la elección. ¿No hay un plan B en caso de que no? O sea, El plan B es ganar la elección. El plan C es ganar la elección. El plan D es ganar la elección. ¿Por qué está tan confiado? ¿Qué le dicen las No, encuestas? confiado no estoy. No, hombre. Yo no ¿O por soy- qué prevé que va a ganar usted la elección? Pues porque la única forma es que hagan fraude electoral y no vamos a permitir el fraude electoral. No estoy confiado, ¿eh? No, estamos trabajando. Las cicatrices que traigo en el cuerpo no son por estar en la hamaca del confort. Al contrario, estamos trabajando todos los días. Nos quedan 26 días y todos serán intensos para pedirle a los poblanos que nos den la oportunidad de servirles con dignidad. Aspiro a ser un senador que llegue a hacer justicia a los poblanos. No verán a un senador que se arrodilla ante el poder político del poder ejecutivo, que quede claro. Van a ver a un senador que participe, que apoye las iniciativas del presidente de la República, que estoy seguro será Andrés Manuel López Obrador. Pero no van a ver a un senador aplaudiéndole a los gobernadores o a los presidentes municipales, porque no lo hice como diputado, ni federal ni local en su momento. ¿Qué dicen tus encuestas? ¿Tienes como qué números estás midiendo cómo va tu candidatura? Mira, como camino, Chava, como camino todos los días entre 15 o 20 kilómetros saludando, conviviendo, solicitando el apoyo de los ciudadanos, cada 10 con los que hablo voy haciendo mi propia encuesta. ¿Pero tienes números? ¿Hay encuestadores que están? Sí hay encuestas, ¿y qué dicen los números? pero dime qué encuesta es más importante con la que contactas a más de 150,000 ciudadanos. Muy buenas, como las que ustedes conocen, como las que ustedes publican, que son muy buenas. Pero ¿eso qué significa? ¿Línea de confort? No. Y aquí es donde quiero decir, hacer un llamado a mis compañeros candidatos. Los que crean que disfrutando en el confort de la lectura de la encuesta a favor de Andrés Manuel, de Barbosa o de cualquiera de nosotros, disfruten en la línea de confort que vamos bien, se equivocan. Tenemos que dedicarnos a cuidar la estructura electoral y a trabajar con humildad para sumar a todos. Esto es muy importante. Cuando tú ya eres candidato, tienes que ir a ver a los que no fueron. Tienes que ir a ver a priistas, panistas, perredistas. Andrés Manuel ya lo hizo. Andrés Manuel sumó a priistas, panistas, perredistas, sumó en una coalición al PT, al PES y hizo de Morena un movimiento y lo transformó en un partido altamente competitivo. Todos tenemos la obligación, siendo candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, tenemos la obligación de ser motores, no anclas de la elección federal. Nosotros lo estamos haciendo, motores. Pues muchas gracias, candidato. No sé si usted quiere agregar otra cosa. Claro, Belén, Víctor, Chava, pues agradecerles. Ustedes también son ciudadanos, tienen su corazoncito, nos conocen. Yo sé que ustedes pueden y van a votar libremente. Yo estoy casi convencido. Si no los puedo comprometer, pero yo estoy casi seguro que van a estar del lado correcto de la historia. Por eso, mira, ya estás tomando color. Por eso es que quiero finalmente hacer un llamado a los ciudadanos, a los hombres y mujeres libres, a quienes reciben programas sociales, federales, estatales o municipales, para que voten libre,
para los militantes y simpatizantes del PRI, del PAN y del PRD, para que estemos del lado correcto de la historia y apoyemos esta etapa de transformación histórica que va a tener nuestro país. No necesitan dejar de militar en el PRI, en el PAN o en el PRD, solo necesitan hacer patria y hacer un acto de conciencia para que juntos hagamos historia por México. Muchas gracias. Belén, Víctor y Chava. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias a Salvador, a mi compañero Víctor. Muchas gracias a ustedes. A nombre del equipo de El Sol de Puebla les doy las gracias. Les pido que no dejen de seguirnos en las redes sociales y en www.elsoldepuebla.com.mx y hasta la próxima entrevista.